Creo que no lo vamos a poder subir porque pues como tiene la narración de Arturo Más, entonces nos la van a hacer de pedo y no vamos a poder subirlo a YouTube. Creo. Sí, entonces, a ver, vamos a empezar ahí. Por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. Fíjate, ahí ya de forma inmediata ya está hablando de lo que decían por ejemplo, en el Evangelio de Que ver Medianoche, un planeta hecho de cuando helado dice y que de estas ahí se te corrientes dará literalmente son planeta transferidas. de O sea, uno pudiera helado. decir las palabras mágicas, ¿cierto? Pero si carece uno de la magia, entonces va a carecer uno de la capacidad de utilizar la magia porque no te han transferido la corriente literalmente, ¿verdad? O sea, aquí ya estamos hablando de magia tal cual, ¿cierto? O sea, no podemos dejar esto como, ¿cómo se dice? No podemos dejar de tenerlo en cuenta porque en la versión marxista lo que hacen ellos es como revertir no revertir, sino disfrazar estas interpretaciones. O sea, demiúrgico sería literalmente el capitalista, ¿cierto? En el sentido, mira, ahí te va. Si la Tierra es una prisión gnóstica, ¿quién es el malintencionado que te querría tener en una prisión gnóstica? Una forma de demiurgo, es decir, una forma demoníaca, ¿sí? El opresor es mucho peor que un opresor, o sea, es un demonio que te quiere mantener en esta prisión gnóstica, ¿sí? Y dicen que no son, y dicen que no son una propuesta religiosa si hasta tienen figura del diablo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a escuchar esto de nuevo. A discípulo. Ya. Este, esta transmisión, esta transmisión de la información aliens es, o sea, como dice ¿cómo se llama? El episodio del Evangelio de Medianoche de vomitan helado. Él habla de que se transmite una corriente, literal como cuando le pasas corriente a la batería de un carro. O sea, transmites esta corriente literal tal cual. Y este carnal aquí está diciendo que tal cual a Abraham le dieron tanto los 10 mandamientos como una forma de iniciación esotérica en la que a él le transmiten esa corriente y él solo la puede transferir de forma individual. Es de lo que está hablando aquí en la inmediatez. Va de nuevo para, para que no digan que que no, que soy yo. Esotérico, por la cual se le atribuyeron otros escritos filosóficos. A la identificación entre Tot y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de añadirse otra posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. ¿Te fijas cómo habla de una tradición solar? O sea, como si tal cual, o sea, no es nuestra onda, pues, y no es exagerado ni es mentira que esta gente lo que busque es la mente solar y el cuerpo solar. Y aquí, como el esoterismo es ¿cómo se dice? Es una estafa, es una estafa tal cual. ¿Te acuerdas en ese mismo episodio? Damián Scholz explica, si no me equivoco se pida Scholz, explica cómo sí, es una estafa Ponzi religiosa, exactamente. ¿Te acuerdas cómo él explica que hay dos formas de acceder al conocimiento esotérico de la magia? Una es, que es la más ineficiente,
a través de una escuela, una logia o una secta, ¿verdad? Los masones, etcétera, en donde van todos aprendiendo poco a poco. La otra es a través de un maestro privado, pero si te fijas, no hay una tercera alternativa, como por ejemplo el autodidactismo, no existe, porque en la ausencia de alguien que te transfiera la magia, o sea, no importa cuánto entiendas tú, lo que tienes es una ausencia de transferencia de magia. A ti nadie te transmitió la magia. Entonces, ¿esto qué es lo, o sea, por qué sabemos que es una estafa? Porque obligatoriamente tienes que interactuar tú con aquellos que se jactan de ser los, ¿cómo se dice? Los detentores de la magia, o sea, tú estás obligado a pagar tu membresía para que ellos, en el instante en el cual ellos decidan que eres iniciable o no a tener la magia, ¿verdad? Ellos te lo van a conceder de así desearlo, ¿sí? Pero si no quieren, no te van a dar, pero naranjas. Sí, sí te leo. Lo leo fuerte y claro. Solo, bueno, leí hasta lo de la estafa Ponzi, pero sí te leo. Déjate mando, no sé, no sé si hayas escrito algo más después de lo de la estafa Ponzi religiosa. Me quedé ahí en estafa Ponzi religiosa. Ya de ahí ya nada. A ver, te voy a mandar un screenshot para que veas en qué me quedé en la conversación. No sé si tú me escuches a mí. Eso sí, porque ahorita te saliste del chat, pero ya, o sea, ya vi que ya entraste de nuevo al video chat. Ah, ok, excelente. No, entonces seguimos. O sea, lo que te decía es, esta gente es una estafa porque si literalmente te dicen o aprendes a través de mí o aprendes a través de mí, eso te genera un compromiso incluso moral. Si tu persecución es un compromiso sagrado, ¿verdad? Entonces tienes un compromiso también moral de pagar tu membresía, obligatoriamente. Vas a tener que pagar y pagar y pagar y pagar para poder acceder a la magia. Y si ellos no te la quieren dar, no importa cuánto pagues, ellos no te la van a dar. Entonces, fíjate cómo aquí ya lo narró, o sea, Abraham recibe los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero también recibe la corriente para la iniciación esotérica. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el tres veces grande. Así pues, Iba a decir el tres grandes veces. Hermes Trismegisto debe su nombre a tres personajes. El primero, el dios egipcio Tot. Me da un chingo de risa cuando el Esther le dijo a un güey Todd Slag. Aquí está Todd. Lo voy a poner un poquito más rápido, güey, porque si no nos vamos a llamar Todd con TH. Todd. Lo voy a poner un poquito más rápido. Me dices si lo escuchas bien. Te faltó ahí una T nomás. Un iniciador en los misterios de la ciencia divina que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos. El segundo, el dios griego Hermes, que fue el iniciador de Pitágoras. Y el tercer, Hermes, que fue el primer maestro de la alquimia. Mm. Aquí ya tenemos claro, pues, porque sí, Pitágoras también, o sea, también era hermético, ¿cierto? Entonces aquí sí ya, o sea, lo tenemos como clarito. Y el último, Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el antiguo Egipto y que los 42 textos esenciales que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de vida siguen escondiendo un conocimiento secreto. ahí está, conocimiento secreto acerca de la realidad, ¿verdad? Un conocimiento secreto acerca de la existencia, un conocimiento esotérico que se encuentra dentro del ocultismo. Pero, pues ahí está, o sea, por si teníamos pues la duda de si hay algunas influencias acá de estas ideologías hacia el futuro, pues literalmente si Pitágoras era, tenemos que empezar como, ok, pues de Pitágoras para adelante, todos, ¿cierto? 3 reencarnaciones de Hermes Trismegisto. 3 veces grande Hermes. Prólogo sobre el Corpus Hermeticum.
El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en la lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. Estaba escrito en griego, pero recordemos que fue mi compadre Ficino el que lo traduce al italiano y que no sé si sea gracias a Cosme de Medici, pues que llegó a Ficino, pero sí al primero que le llega es a Cosme de Medici. En ellos se trata de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. Eso sí está interesante, o sea, este libro está bueno porque viene la historia, o sea, cosmogónica, viene la historia de lo que es, digamos, la ontología y viene tanto la genealogía del bien como la genealogía del mal. Entonces está interesante, está. El texto trata sobre las enseñanzas impartidas por Hermes en Egipto y se supone que el original estaba escrito en este idioma y que no debía ser traducido a otras lenguas, pues perdería mucho de su sentido oculto. El propio Hermes profetiza su traducción al griego, pero advierte que al traducirse del griego a las lenguas bárbaras, perdería la mayor parte de su valor místico. Así, Ahí esas cosas son bien interesantes porque a mí se me hace, o sea, dices, qué gente tan mañosa, o sea, qué gente tan mañosa, este, sí, se mamó, pero fíjate, él dijo, no, a mí me van a traducir en griego, esa es la parte que es súper, ¿cómo se dice? Como súper parasítica, que la gente está dispuesta a mentir en favor de estas cosas y se vuelve muy parasitario, porque te dicen, no, 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 es que el original en egipcio que estaba escrito en jeroglíficos era mucho más profundo y era mucho más extenso y era mucho más místico y aquí la verdad es que esta traducción no le hace ninguna justicia, no leas el copyright de la lengua, así que dices, se pierde la esencia completa del hermetismo. Y si te fijas cómo existe este argumento también en los comunistas cuando les dices, está este tema y está este tema, depende de qué traducción hayas leído. Incluso Ancapone dijo, no, yo me leí ¿cómo se llama? La fenomenología del espíritu que tradujo el Papa 4000. No, sí, también que dicen que tienes que leerte a Marx en alemán porque si no, no lo entiendes. Es exactamente esto, ¿te fijas? O sea, tienen exactamente las mismas figuras, es súper chistoso. Entonces, creo yo que aunado a eso, o sea, de cuenta, cuando la gente se empieza a dar cuenta, o sea, como que tú tienes una especie de fe, ¿no? Y dices, ok, voy a vivir a través de esta religión y voy a observar al mundo en esta configuración intelectual de lo que considero ser lo correcto, que viene fundamentado en esta religión y en la persecución, digamos, con un compromiso sagrado, ¿verdad? De lo que yo considero lo correcto o lo moral, y de pronto no empata y no empata y no empata, ¿verdad? Que dices, güey, como que son puras pendejadas o porque esto no funcionará, ¿cierto? ¿Por qué esto que se supone que es subjetivismo puro, de pronto como que no embona? Y entonces, pues vienen ahí como pequeñas defensas de su estafa y te dicen, no, es que lo que pasa es que lo leíste en griego. Sí, que dices, dije abracadabra y no me funciona, de seguro es porque yo no lo dije mal, porque el original venía en griego y el griego, perdón, en egipcio. Y cuando hacen la traducción al griego, de seguro se les fue ahí una H o unas L's o no sé, alabadabra, cadabra, ¿sabes? Así como que eso les permite muchas defensas. O sea, no, y si a usted no le funciona es porque estaba en griego y la verdad lo debió de haber leído en egipcio, lo debió de haber leído en jeroglífico para que lo entendiera bien, la plenitud y la majestuosidad del texto. La excusa es como los comerciales que te venden por partes. Es que todo este conocimiento se vende por partes. O sea, se supone, ese es el tema de las estafas Ponzi de las religiones. Te van dando el conocimiento enciclopédico, te lo van a ir dando por partes. Usted primero va a entender esto y una vez que entienda esto, le vamos a dar el siguiente, como
el siguiente, la siguiente parte del discurso enciclopédico que lo va a acercar a la iluminación, pero siempre tiene que entender primero esto y luego pagar, ¿verdad? Para poder subir. Entonces vamos a seguir oyendo aquí a mi compadrito Arturo Más. Sí que aquí encontramos quizás una de las primeras referencias a la existencia de una cábala literal egipcia. El escrito, pues, podía entenderse originalmente de varias formas, de acuerdo con las características del lenguaje egipcio y griego. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto, como el Kybalión o la Tabla Esmeralda, estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos, Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. Hermes narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, les reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo, a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. Fíjate, ahí por ejemplo, Poimandres es, o sea, no solamente es la omnisciencia, sino que también es interior a Hermes. Lo voy a poner de nuevo porque es, o sea, a ver, va de nuevo. Egipcio y griego. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto, como el Kybalión o la Tabla Esmeralda, estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos, Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. Bueno, ahí siempre, siempre van a decir, no, 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 hasta los cristianos me daban la razón. Chinga tu madre, no es cierto. No, sí, mira, él decían que era un profeta que vino y nos explicó cómo iba a ser el mundo. Pero bueno, vamos a escuchar esta otra parte. Hermes narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. O sea, Hermes dice que todo lo que supo, lo supo en una visión. O sea, en una visión, sí, Poimandres es esa voz que te dice, güey, no pases por aquí. Pero fíjate, todo su conocimiento, todo, 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 lo tiene en una visión, ¿verdad? Todo. Entonces, vamos a, lo cual significa que deriva de él, ¿sí? Creo que no, creo que todo el conocimiento no creo que todo el conocimiento más bien de Mahoma proviniera de una visión, sino que más bien algunas visiones ayudaban a sincretizar bueno, más bien a volver un poco más, a concretar un poco más el conocimiento de Mahoma. Porque sí, no podemos, ¿cómo se dice? O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, o sea, los sueños te explican cosas. La gente cuando se droga tienen algunas visiones ahí también, como que tienen una como capacidad orientadora, ¿sí? En ocasiones, pues, digamos, la reflexión, ¿verdad? Puede tener ahí como una especie de, sobre todo cuando tienes como que atraviesas marcos morales y tienes ahí como episodios epifánicos, ¿verdad? O sea, de que dices, ah, cabrón, pum, tienes ahí como un En este lapso. éxtasis Ay, visionario, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Tienes ahí como una epifanía, ¿verdad? Pero, pero pues este carnal más bien fue todo, literal. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Qué tan esotérico era. Tienen línea directa con Dios, eso sí. O sea, no que tengan un DirecTV de la iluminación, pero acá, o sea, él, por ejemplo, sí tiene línea directa con Dios. O sea, él sí tiene línea directa con Dios. Vamos a ver qué más dice, ¿verdad? Porque la siguiente parte era lo que nos interesaba escuchar. a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, les reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. Fíjate, es que ahí está. O sea, no es como que te ayudó con una o dos cosas, es que te reveló todos los secretos porque es la inteligencia, ¿verdad?, del universo. Lo voy a poner de nuevo. Movimiento de las esferas.
En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, La inteligencia universal reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. le reveló desde su interior, o sea, entendiendo que es desde el interior de Poimandres, pero es simultáneamente desde el interior de Hermes, porque al parecer Hermes Trismegisto es omnisciente, ¿sí? Entonces el omnisciente Hermes Trismegisto, con su línea directa con Dios, ¿verdad? Tiene una visión en la que le son revelados todos los secretos de la existencia, todos, o sea, todos. No es como que, güey, ¿cómo le hago para parchar esta bici? ¿Cómo le hago para dejar de pelearme con mi esposa? No, naranjas, todo es todo, ¿cierto? ¿Y quién se lo dijo? Una inteligencia que vive en su interior y que tiene el conocimiento del universo. Si esa inteligencia que tiene el conocimiento del universo vive en tu interior, pues uno solo puede saberse omnisciente. Sí, no sé si, o sea, no sé si parezca exagerado aquí mi punto, pues. O sea, no sé si parezca que yo soy el que estoy exagerando o si sí se interprete ahí de esa manera. Tú dime, Mugen, ahí sí me lo puedes poner por escrito de que no, ¿sabes qué, carnal? Lo que estás es vendiendo, ese mapa está con madre. Pero ¿tú qué opinas? ¿Si es o sea, si lo estamos viendo bien o no? ¿Te parece mi propuesta? ¿Te parece que sí está hablando de que el Señor es omnisciente? Ok, vamos a darle pues. En el esoterismo, a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. Es el bautismo del Espíritu Santo que menciona el cristianismo o la adquisición del buddhi o iluminación que menciona el budismo. Ahí está, ahí está. O sea, es que no, para las escuelas esotéricas, no es que él sea un ángel guardián en sí, sino que las escuelas esotéricas le llaman el ángel guardián por, por darle un nombre que se pueda interpretar por la gente que no pertenece a la secta. No sé si me explique. O sea, se cuenta. La gente va y lee a Hegel, ¿sí? Van y leen a Hegel. Y entonces escuchan que hablan de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, ¿sí? Pero ¿de cuál Dios está hablando? ¿Me explico? O sea, ¿de cuál Dios está hablando este carnal? Es lo mismo. O sea, acá te dice, no, es que es el ángel guardián. Y dices, va, se la compro a lo que me la vende. ¿Cuál ángel guardián? O sea, ¿cuál? ¿Sí? Pues Poimandres. Ese es el nombre. Pero si te fijas, o sea, segundos antes y segundos después de decir que es el ángel guardián, te vuelve a afirmar que es la inteligencia a tu interior que te va a revelar toda la información de la existencia y que ese especular, ¿verdad? Ese sentarse a reflexionar tiene literalmente la capacidad de volverte omnisciente. Lo voy a volver a poner porque es especular te vuelve omnisciente. Conciencia que le permita conversar con su santo ángel Ah, o y claro, lo que tienes que hacer es entrenar tu mente. Ahí está Harry Potter. Lo que tienes que hacer es entrenar tu mente, ¿verdad? Como dice el libro del secreto, para poder hacer, este, o sea, digamos, tu mente no está preparada para poder ser omnisciente, ¿verdad? Entonces primero tienes que entrenar a tu mente a saberse omnisciente. Va de nuevo. las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, las reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo, a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Ya viste, en el esoterismo así se le llama. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel. Todo el entrenamiento de magia, o sea, de lo que habla el Damien Scholes. Ay, güey, déjame ver si se llama así. Dame un segundo porque ya ni me acuerdo si se llama así. ¿Cómo se llama? Evangelio. Día, noche. Damien Scholes.
Sí se llama Damien Schultz. Ah, Evangelio de Medianoche. Tercer episodio. Perdón. Chingado, ¿cómo se llama ese güey? ¿Sí es Damien Schultz o no? Sí es el de vomitas helado, pero ¿cómo se llama el güey? Mm, 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 no me acuerdo cómo se llama. Se me hace que sí es Damien Schultz. Fuck. No, Damien Eccles. Es Damien Eccles. Perdón. Ya me acordé. No Schultz, Eccles. Qué terror. A ver, entonces. Un, dos. Esoterismo. A Poimandre se le llama el santo ángel de la guarda. Ya. ¿Te acuerdas que el Damien Eccles dice que él ya no toma esto como un hobby, sino más bien se dedica tal cual a hacer esto de tiempo completo? O sea, dice, no, es que hay gente que cree que yo me dedico a la magia ahí como un hobby, pero no. Yo todo lo que hago es para desarrollar o sea, esta magia. O sea, él sí tal cual está comprometido, ¿verdad? Porque sí hay gente que se compromete a convertirse en un ente omnisciente. O sea, él sí está buscando ser omnisciente. Él sí se compró pues esta membresía para volverse omnisciente. Creo yo que el único problema que confronta a él es que no ha encontrado un mago que le quiera transferir la corriente. Entonces vamos a escuchar porque es lo que dice, o sea, todo el trabajo del esotérico consiste en entrenar la mente para que la mente pueda establecer contacto con su ángel de la guarda, ¿verdad? Con Poimandres, con la inteligencia universal que habita en sí, que significa literalmente todo esotérico a lo que se dedica es a buscar ser omnisciente. Qué puta pendejada. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. Es el bautismo del Espíritu Santo que menciona el cristianismo. ¿Qué dices, güey? ¿De dónde chingados están ustedes interpretando que eso es el bautismo? Eso no es el bautismo. O sea, el bautismo y todos o sea, los rituales de las religiones, porque hay dos tipos de ritual, ¿verdad? El ritual esotérico y el ritual de una religión. Los rituales de las religiones lo que pretenden es recordarte que hay algo ante lo cual debes de ser humilde, ¿cierto? O sea, hay algo que es superior a ti y debes de permanecer humilde y eso se llama un ritual de unidad porque lo que hace es recordarte que eres un hombre como todos los hombres. ¿Sí me explico? O sea, tú eres un hombre como todos los hombres y debes de recordarlo y debes de saber que todos los hombres deben de ser humildes ante algo y deben de reconocerse entonces como, como iguales y deben de ser piadosos entre sí. ¿Me explico? O sea, todos deben de ser igual de piadosos. Acá lo que están diciendo es que existe una forma de ritual en el cual hay una epistemología congelada, o sea, adentro del ritual hay un cierto conocimiento que está congelado ahí adentro y que si llevas a cabo el, el ritual de forma correcta, vas a acceder a cierto conocimiento exclusivo. Entonces, lo que son estos rituales son rituales excluyentes, son rituales de separación. Es todo lo contrario, pero aquí mi compadre, como sabemos bien que esta gente es súper parasítica, les gusta
o sea, de verdad les gusta revolver guayabas con, ni siquiera con manzanas, ya más bien son guayabas con pedradas. Sí, es masonería. Entonces vamos a seguir oyendo. o la adquisición del buddhi o iluminación que menciona el budismo. Ahí sí, el bautismo no, pero por ejemplo, la interpretación de la ascensión a hacerse Buda, pues sí, más o menos, pues es ser un iluminado, pero, pero no, no es tan, o sea, en el budismo no es tan esotérico ese término tampoco. O sea, no es tan esotérico porque no, o sea, porque por ejemplo los monjes no es como que estén ellos aspirando a la iluminación per se, porque hacen un montón de cosas aparte de meditar. O sea, hay algunos que dicen, ok, la meditación es una forma de ascetismo, porque digamos es la renuncia a moverse, a comer, etcétera. Y en esa persecución de esa forma de ascetismo también hay como un montón de, ¿cómo se dice? Hay cosas que agregan al, ¿cómo se llama? Al, como a la persecución de la virtud. Pero dudo que esta gente literalmente considere que es en eso en donde se encuentra, digamos, la, ¿cómo se llama? No, no creo que estén aspirando a la omnisciencia, eso sí no lo creo. No, no, no sé si hace 1000 años la gente, es que sabes que lo que le decía, por ejemplo, a Al Capone, como hemos estado tan influidos por lo que importó Elena Blavatsky, o sea, se cuenta, Elena Blavatsky fue y se importó un montón de conceptos y es de los que nos hemos ido enterando. Y como no, o sea, como no nos hemos dado a la tarea de la exploración profunda de lo que realmente tienen estas religiones orientales, estamos pensando en unas cosas que nada que ver, que tienen más que ver con este tema del hermetismo que realmente que tuvieran así como en realidad. Entonces, sí, el budismo es una forma de buscar una vida de virtud, pero acá como que estos güeyes dicen, no, no, lo que buscan es la omnisciencia, creo que no. Entonces, la que dijo eso creo que es Elena Blavatsky. Entonces vamos a seguir viendo. Existe gran confusión sobre el origen de Hermes, pero ya fuera un avatar, un sabio o un grupo de hombres sabios, eso no nos importa. Lo verdaderamente importante es el conocimiento que ha llegado hasta nosotros, transmitido en las pocas obras que se conservan. Para Este, perdón, aquí puse pausa porque si él tiene el de los 63 Vedas, no, ¿cómo se llama? No, tiene el de las 63 no sé qué de Buda, pero sí, después podemos escuchar ese. A ver, vamos a regresar un poquillo porque me perdí acá leyendo. un avatar, un sabio o un grupo de hombres sabios, eso no nos importa. Lo verdaderamente importante es el conocimiento que ha llegado hasta nosotros, transmitido en las pocas obras que se conservan. Para la filosofía hermética, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Todas las cosas de aquí abajo tienen su origen arriba, y el hombre es el puente de unión que a través de su conciencia une los dos mundos. Ahí está, o sea, de nuevo, la urgencia, o sea, ahí está la urgencia de la creación. El hombre tiene una responsabilidad sagrada, ¿sí? Con la creación, pues es el puente consciente y ahí está el principio de correspondencia. Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, es decir, el microcosmos tiene una relación con el macrocosmos, es decir, todo lo que tiene que saber el hombre se encuentra dentro del hombre. Todo lo que tenemos que saber acerca de la existencia está dentro de nosotros. Entonces es lo mismo que escribió Hegel. Dios es el hombre, o sea, Dios es Dios cuando el hombre se da cuenta de que el hombre es Dios y el hombre y Dios se da cuenta de que es Dios en el hombre. O sea, es lo mismo. Está ahí el principio de correspondencia, lo voy a poner de nuevo. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Todas las cosas de aquí abajo tienen su origen arriba, y el hombre es el puente de unión que a través de su conciencia une los dos mundos. Como es arriba, es abajo. Lo dijo. Tratado primero, de Hermes Trismegisto. Hoy
Lo dijo literalmente, pero ahí va. Mandres. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos, como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres? Yo soy Poimandres, respondió, la mente del Poder Supremo. Sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Ahí está de nuevo, o sea, se cuenta, digamos, podemos interpretar aquí, o sea, podemos interpretar un poquillo de, ¿cómo se llama? Podemos interpretar un poquillo de monismo, pero en realidad lo que está diciendo Poimandres es que vive dentro de ti, ¿verdad? Este, y si lo importante no es el mensajero. A ver, entonces, cuando le dice que, o sea, soy la mente del poder supremo, que dice, hijo, es la mente del poder supremo y sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo, ¿verdad? Entonces, si ya sabes lo que busco, ¿para qué me pregunta qué es lo que quiero ver yo ir, compa? ¿Cómo me pregunta qué es lo que quiero entender y luego me dice que sí sé lo que quiero? Pero bueno, vamos a ver qué le responde Hermes. Quiero aprender sobre los seres y entender su naturaleza y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieras aprender, que yo te enseñaré. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma, y en un instante el espacio entero se abrió ante mí, y vi un panorama infinito, y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego, y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios. Ahí, por ejemplo, hay una parte bien interesante porque pareciera que dice que cayó un hombre santo, pero no, dice que cayó un nombre santo. Y está interesante la descripción, o sea, lo que deciden describir de la, o sea, como de la, ¿cómo se llama? Lo que deciden describir del viaje en hongo de este señor, ¿verdad? De la alucinación que tuvo, de la, pues sí, de la fantasía revelatoria, porque ahí, o sea, se cuenta, el panorama infinito, que dices, pues, ¿cómo se ve un panorama infinito? Que no todos los panoramas son así como, o sea, no hay como una restricción visible, o cómo es eso de que se puede uno imaginar un panorama infinito. Esa clase de cosas, o sea, se cuenta, esa clase de afirmaciones las hacen con mucha frecuencia, sobre todo los esotéricos, porque hay un güey que dice que una vez se autohipnotizó. Ahí te va. En la hipnosis hay una capacidad, o sea, se cuenta, cuando se hipnotiza a la gente puede ser hipnotizada y en o sea, en este estado de hipnosis, si por ejemplo le dices, no, pues usted va a actuar exactamente como su padre, como que existe una forma, o sea, tenemos una capacidad como un poco más amplia en la mente y entonces puedes incluso argumentar de la misma manera que argumenta tu padre y tener actitudes de tu padre, etcétera. Eso se puede hacer. Entonces, este güey sabe de esto y dice que en una ocasión se hipnotizó, se autohipnotizó para hacer o sea, pero él dijo, me voy a autohipnotizar y me voy a convertir en el universo. ¿Sí? O sea, no me voy a convertir en alguien, me voy a convertir en el universo y dices, tienes que ser el charlatán más descarado, pero bueno, como ejercicio, pues digamos, puede ser innegable pues que lo hayas hecho como ejercicio, pero tienden a hacer afirmaciones de esta índole y de esta naturaleza en donde sí dicen, no, no, yo me convertí, de pronto era pura paz y pura comprensión y fue un desapego y etcétera. De que, o sea, güey,
eso y fumar marihuana, carnal. O sea, no creo que haya como 20 pasos más acerca de esa supuesta interpretación espiritual que estás teniendo, así la gran revelación. Es como, güey, pues era el hachís. Sí, entonces, pero fíjate, esta clase de afirmaciones, me autohipnoticé para convertirme en el universo. Que es, carnal, seguro, güey, seguro, o sea, seguro. Este, creo yo que más bien te sugestionaste al grado de pensar que podías tú tener una omnisciencia, ¿verdad? Y de pronto lo que se manifestó fue la romantización histórica de lo que se presume ser este estado de omnisciencia. Santa paz. O sea, que dices, güey, ¿cómo se imagina toda la historia de la humanidad de una persona iluminada? En eso me convertí. Que dices, ok, viene usted a corroborar 50,000 años de historia y de tradición oral. ¿Cierto? Sí, yo me convertí en eso, 2 horas, y hoy vengo y cuento pendejadas. Que no, sí, cierto, güey, no, sí. Se nota perfectamente la madurez que adquiriste de esa gran experiencia. ¿Cada cuánto te conviertes en el universo? ¿Cada cuánto aprovechas esta oportunidad de volverte el universo, güey? Y de, digamos, sugestionarte en el sentido, ¿verdad? Es que, ¿cómo lo pudiéramos decir? Es como la gente cuando se droga, ¿verdad? Y se ponen en un estado hipersugestivo, ¿cierto? Y entonces en este estado hipersugestivo, ellos admiten que lo que están teniendo es una epifanía, ¿sí? Y luego pues están hipersugestionados y se están dando la razón en todo. Y entonces lo único que hacen es configurar en su imaginación lo que ellos considerarían como la forma, por así decirlo, la forma de ser, en, ¿cómo se dice? Como que ellos se autoafirman cómo es que deberían de ser para ser más maduros. ¿Sí me explico? Entonces, hipersugestionado, te haces creer que acabas de atravesar todos esos marcos epifánicos que tenías que atravesar para llegar a esa hipermadurez y pues hipersugestionado te estás diciendo o te estás jactando de que ahora ya eres esa cosa que, que actúa como tú te afirmaste que actúa. O sea, que tú te afirmaste que es la forma arquetípica del hombre hipermaduro. No sé si me explico, así como, esta es la gente más sabia que conozco, ¿verdad? Y tienes esta imagen en la cabeza. Luego vas y te drogas, entras en un estado súper, o sea, súper sugestivo y luego te dices a ti mismo, sí, y a través de todas estas sugestiones y de todo este alucín que viene de la ayahuasca, etcétera, etcétera, son puras imágenes revelatorias, jactancia pura, y a partir de todas estas revelaciones que tuve en este mal viaje de drogas, que no es más que un montón de reacciones químicas que te hacen sentir bien y mal y bien y mal y bien y mal, que vienen mezcladas con un montón de imágenes en la mente, y de pronto cuando te sobrias, lo que quieres es manifestar esta imagen que tienes en la mente, o sea, que ya tienes preconstruida de la persona súper, ¿cómo se llama? Súper madura. ¿Sí me explico? Es eso, o sea, que dices, güey, no mamen, o sea, esa es la gran iluminación. Y entonces, o sea, acá está más o menos eso, o sea, es como, no, sí, que es gente, sean coherentes, por favor. Pero pues ahora sí que como la droga no acaricia, yo no sé de dónde interpreta esta gente que de la drogadancia sale algo, ¿verdad? Pero pues hay quienes lo afirman. Bueno, no, este, tampoco seamos tan injustos, porque por ejemplo, las experiencias de psilocibina creo que sí tienen ahí como un efecto antidepresivo. Entonces, pero bueno, de ahí a, a, a interpretar que hay una especie de sabiduría congelada dentro de un acto, creo que no, o sea, creo que no. Entonces vamos a seguir escuchando aquí a mi compadre, porque dijo que descendió un nombre santo. Entonces le voy a un dar. fuego ligero y un fuego que fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo cayó
cayó sobre la cosa, y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu, y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, a lo que parecía oírse. Entonces, Poimandres me dijo: ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. Y entonces, entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Eso está, o sea, está súper cool, porque literal está haciendo como una especie de introducción a la trilogía. A estos güeyes les encanta el número 3 y el número 17. Les encantan, no sé por qué. Entonces, yo soy aquella luz, ¿verdad? La mente de Dios. O sea, yo soy la mente, tu Dios y aquella luz. Estoy aquí desde antes de la naturaleza, ¿verdad? Y esta naturaleza surgió de la oscuridad. Y entonces, en cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? El nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios. Es como que, ay, güey, es que está, ¿cómo se dice? Está haciendo esta introducción a la separación conceptual de lo que es, digamos, la configuración hegeliana de la idea, la mente y la naturaleza. Eso es lo que está haciendo. Sí, 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 sí. O sea, está aquí metiendo el concepto de la idea, ¿sí? Pero la idea proviene de la mente. Entonces, entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es el nombre del Señor. Exactamente, exactamente. O sea, lo que en ti ve y oye es el nombre del Señor. Entonces, el nombre del Señor es la mente, ¿verdad? Tu mente, en cambio, porque lo vuelve a decir, es Dios Padre. Si entendías todo cuando haces eso, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Esto siempre tiene una especie como de contradiccioncitas, porque literalmente tienen que haber contradicciones aquí. Entonces, lo que en ti ve y oye es el nombre del Señor, tu mente es Dios Padre. Ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Bueno, déjame le sigo porque digamos que esto se tiene que complementar en algún punto. Le agradecí y me dijo: entiende Entiende la la luz luz y y discierne discierne estas estas cosas. cosas. Habiendo Habiendo dicho esas dicho, cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables, transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder, rodeaba y abrazaba al fuego, forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Estaba yo todavía atónito cuando me habló de nuevo y me dijo: ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandres. Y yo le pregunté: ¿de dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él, a su vez, de la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó, cosmocreando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. ¿qué dices, güey? ¿Qué está pasando? O sea, se supone que Dios es la mente, ¿verdad? El nombre luminoso que procede de la mente es Hijo de Dios. Y luego de ahí dice, lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre. Entonces esto después dice, me dice esto y empiezo a ver la luz.
y veo que tiene poder innumerable. Y esta luz se transforma en el cosmos, y el cosmos, con inmenso poder, rodea y abraza al fuego, ¿verdad? Y hace que el fuego se calme. Y entonces viene y luego dice exactamente lo mismo, porque sabemos que es una secta y tienen que decir lo mismo exactamente, ¿verdad? Y dice, ¿de dónde salen los elementos de la naturaleza? De la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó cosmocreando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. ¿Qué dices, güey? ¿Qué? O sea, se supone que Dios se contempla a sí mismo y en su propia contemplación, sí, sí, un poquito escribieron este guión del quinto elemento basados en este libro. Pero ahí te va, o sea, se cuenta, Dios se contempla a sí mismo, se gusta y se manifiesta en el, ¿cómo se llama? En el pleroma, ¿cierto? Y entonces surge el cosmos. ¿Sí me explico? O sea, este acoge al nombre y luego contempla el cosmos y lo imita, pero pues como él es el cosmos, es como que se autocontempla y se automanifiesta y lo crea a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por sí mismo. Entonces checa lo que sigue. La mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores, dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. Mm, por aquí la pregunta que haces está bien. O sea, ¿para qué necesitaría de su creación si él es todo al mismo tiempo? Es porque es inconsciente y la naturaleza de Dios, no, no, más o menos, no es que, o sea, lo que gobiernan los 7 gobernadores se llama destino. Son los que, digamos, contienen el cosmos sensible y ellos gobiernan al destino. No es que el gobierno se llama destino y sea político, no, no. Pero sí, sí está bueno eso porque parece chiste estatista. Pero ahí te va. Este, la mente de Dios tiene un lado femenino, ¿sí? Que es Sofía. Tiene un lado masculino. Entonces, dice, la mente de Dios tiene a la vez macho y hembra, contiene en sí luz y vida, y él mismo creó, porque dice, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, ¿sí? Esta segunda mente creadora es, según el gnosticismo, es Sofía. Pero bueno, entonces, la segunda mente creadora es Dios del fuego y del espíritu, crea, o sea, en otro pensamiento pecaminoso, por así decirlo, crea 7 gobernadores, dueños, contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. Entonces, al parecer, el, como que el destino, ¿verdad? Tiene como 7 dueños, por así decirlo. Y no me acuerdo, porque ya no me acuerdo, te digo que esta ideología me tiene como zumbadón desde hace tiempo. Pero no me acuerdo si estos 7 gobernadores son los 7 principios. Pero ahí te va. O sea, Poimandres tiene un pensamiento al autocontemplarse y en ese autocontemplarse genera una mente creadora. Esta mente creadora, ¿verdad? Que es el Dios del fuego y del espíritu, crea a 7 contenedores del cosmos. O sea, se cuenta, es como si esta otra mente creara las reglas para vivir. ¿Sí me explico? A esos 7 contenedores del cosmos cuyo gobierno se llama destino. Entonces, checa. De inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza,
dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de solo materia. Ahí está, digamos, una especie de segundo como pecado, porque el nombre de Dios, que es el Hijo, ¿verdad? Pues está el nombre de Dios, que es el Hijo, que procede de la mente, ¿verdad? O sea, el nombre luminoso que procede de la mente es Hijo de Dios. Ah, güey, lo estoy diciendo al revés, creo. A ver, sí, sí, ahí te va. Sí, lo dije al revés. Perdón, ando medio desvelado. El nombre que está Dios, ¿verdad? Y luego en la, ¿cómo se llama? En el trip, también andas desvelado, chingón. Bueno, ¿cómo se llama? En el alucín se ve que cae un nombre y se me olvidó por completo que esto era enfático. Este nombre, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Entonces, este hijo de Dios contempla la mente y ve su grandeza y su magnitud, ¿verdad? Y tiene a ¿cómo se llama? Tiene como esta contemplación, ¿verdad? O sea, contempla la magnitud del cosmos, que es infinito, y luego, este, este nombre, digamos, genera la mente creadora, ¿sí? Y esta mente creadora genera a los 7 gobernadores del cosmos. ¿Sí me explico? Esto sí es como importante, a pesar de que digas, güey, suena puras mamadas, pero sí, sí es importante porque es aquí en donde se da o sea, literalmente es aquí donde se da la reversión. Es como el Minecraft, pero sin cubos. No, Minecraft literalmente es un Lego, pero virtual. La gente no se da cuenta, pero Minecraft es un Lego virtual. Entonces, este, el nombre contempló el cosmos, ¿verdad? O sea, el nombre es el que contempla el cosmos, lo imita, o sea, digamos, este nombre contempla a Dios, se contempla a sí mismo en, como en nivel, como en segunda fase, pero si te fijas, la mente de Dios sigue como en la ausencia de estos pensamientos que ha ido teniendo. Entonces, pero este nombre sí contempla el cosmos, lo imita y crea para sí, ¿verdad? O sea, y crea uno para sí, pero no lo crea de la parte de Dios, ¿sí? Aquí es en donde están estas cosas que son súper interesantes, porque crea para sí mismo, pero parte de sí mismo, no parte de Dios. Esta es la parte demiúrgica del nombre, porque dice, contempla lo bello del cosmos, lo imita, co- creando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella, ¿sí? O sea, no es que haya partido de las almas, o sea, no es que partiera de Dios y de la divinidad, sino que demiúrgicamente, o sea, demiúrgicamente lo que hizo fue pues de cuenta, es un pensamiento de Dios. El nombre, desde esta perspectiva, el nombre es un pensamiento de Dios. Este pensamiento de Dios contempla a Dios, se contempla a sí mismo siendo el pensamiento, pero a partir de su propia capacidad, que al ser solo un pensamiento en el pleroma, manifiesta él el cosmos. Sí, pero este cosmos está como hecho imperfectamente, porque no viene de Dios, viene del nombre. Está bien pendejo, güey, pero está bien, o sea, pero digamos que ayuda, pues. Entonces, ya, entonces, más bien, si ponemos las cosas en su lugar, el nombre es Sofía y luego la mente creadora es el Logos, si no me equivoco, porque puede que me equivoque aquí y tengamos que ir a revisar un montón de literatura gnóstica. Entonces, vamos a seguir. Este, Entonces, la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando.
Pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran a partir de un principio indefinido hasta un término sin fin que comienza donde acaba. Ahí está. Sofía Vergara Lobos, sí, es esa. Entonces, va, porque nos quedamos acá. La mente de Dios, que es a la vez macho y hembra, ¿verdad? Contienen luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, ¿verdad? O sea, la mente de Dios a través de nombre genera una segunda mente creadora, ¿sí? Que es el Dios del fuego y del espíritu. Sí, sí, empieza donde acaba, es una putiza. O sea, porque es enciclopédico este conocimiento. Debe terminar donde comenzó. Entonces, este le da, bueno, el Dios del fuego y del espíritu crea a los 7 gobernadores, ¿verdad? Que son o sea, que son los que contienen el cosmos. Y de inmediato, el nombre del Dios, arrancándose los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió de nuevo a la mente creadora, ¿sí? O sea, se cuenta, es el nombre que se quita todo lo que es naturaleza y vuelve a Dios, porque sigue siendo Dios, ¿verdad? Porque dice, puesto que son de igual naturaleza, y deja desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, lo que es irracional y lo que consiste solo de materia. O sea, es como que creé al mundo, pero luego lo abandoné, ¿sí? O sea, eso es lo que hace. Y esto, ay, güey, es que esto, ya ves que de pronto dicen que en el primer, ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento y luego en el Viejo, o sea, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay una especie de separación literaria porque se supone que hay unas partes en las que está Dios muy presente y luego en el Nuevo Testamento Dios está muy ausente. Y esto es lo que ellos más o menos quieren decir que está pasando, que antes había un Dios y luego que este se separa de la región pura de la naturaleza y se vuelve a unir a Dios. Entonces la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos, o sea, la mente creadora no es Dios, ¿sí? Esta es la segunda mente creadora, porque tenemos que entender otra cosa. Entonces, el nombre y la mente creadora se unen, ¿sí? Porque son de la misma naturaleza. Este, creo que lo dije mal, va, porque como estoy leyendo aquí que dice los inferiores de Dios, lo dije mal. O sea, no se unen a Dios, se unen entre ellos. O sea, la mente creadora y el nombre se unen y envuelven los círculos y los hacen girar y los ponen en un movimiento circular a sus propias criaturas para que las rodaran a partir del principio indefinido hasta un término sin fin que comienza donde acaba. O sea, es como que y arranca la historia, ¿sí? Entonces, es como, sí, como que el logos y la Sofía se vuelven una sola cosa, ¿sí me explico? Y es en o sea, digamos, ese es, lo que dije sí es lo que, sí, 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 sí es una excusa para mantenerse en el tiempo. Lo que dije de la ausencia de Dios sí estaba bien, nada más que no es que se hayan vuelto a unir a Dios, sino que se unieron entre sí. A ver, entonces vamos a seguir oyendo. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. Ya no estaba el nombre con ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación y poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano
las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Ahí como que nos fuimos medio recio con mucha información, pero bueno, entonces, esta circulación de todo como lo quiso la mente produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. O sea, ya ahí ya están explicando que todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con el mundo y con la existencia y con la realidad es como segunda clase, ¿verdad? Es elemento inferior, porque ya no estaba el nombre con ellos. Ya de aquí pues son unos trips ahí que se ponen, ¿verdad? El aire produjo las aves, pues sí. El agua produjo los peces, también yo creo que es lo mismo, va bien ahí las dos cosas. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, se separan y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía dentro, ¿verdad? Y entonces cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. Esto es, o sea, esto es como una historia clásica de origen. La mente, el padre, o sea, el padre de todas las cosas, que no es la mente creadora. La mente que es luz y vida hace al hombre igual que a sí mismo, ¿sí? Y aquí está, o sea, de que Dios hizo al hombre imagen y semejanza. Nada más que aquí sí dijo igual a ella. Imagen y semejanza no significa que seamos iguales a Dios. O sea, son pequeñas diferencias, porque una figura de acción que está hecha a imagen y semejanza de Batman no es igual a Batman, ¿verdad? Solo está hecha a imagen y semejanza de Batman. Pero aquí, si somos, o sea, desde esta perspectiva, somos iguales a la mente, que es el padre de todas las cosas. Si te fijas, entonces tenemos que entender esa parte. O sea, es que, güey, pues eres igual que todas las cosas. Perdón, eres igual que el creador de todas las cosas. Es la precondición de ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, literalmente, sí. Entonces, somos iguales a ellas, a ella, a la mente. Nos ama como un hijo propio, porque siendo la imagen del Padre, que era hermosísimo, ¿verdad? Porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. Ok, pues eso sí es como que una historia clásica, ¿verdad? Nos entregan la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador y quiso también crear. Y con permiso del Padre, entró en la esfera de la creación, ¿verdad? Y poseedor y poseedor futuro de plenos poderes. Checa esto. Aquí hay un montón de cosas que están mal. Se supone que hay dos verbos que no puede hacer el hombre. Uno es llover y el otro es crear. O sea, no podemos crear porque te dicen, a ver, crea algo. Podemos procrear, pero no puedes crear, o sea, de cuenta, es como, haz tu propia tierra. ¿Sí me explico? La creatividad en sí no es crear, es como reconceptualizar lo que ya existe, ¿cierto? Pero no podemos crear de nada. Sí, o sea, tenemos una forma de convertir la materia o de reconceptualizar lo que ya existe. Tenemos esa capacidad de reconceptualizar lo que ya existe. Incluso hay un chiste de eso, de que llega el hombre y desafía a Dios y le dice, mira Dios, yo ya soy idéntico a ti. Dice, ¿en serio? Dice, sí, por ejemplo, ya puedo hacer gente a partir de tierra. Claro, Eduardo Varela es una mesa y por tanto, sí, lo podemos hacer una silla si lo reconfiguramos. Él es parte de su facultad. No sabemos qué parte. Pero a lo que iba es al chiste donde le dice Dios, a ver, entonces ya eres como yo. Le dice, sí, puedo hacer hombres a partir del fango. Y le dice, excelente, a ver, enséñame. Y pues ahí está, ¿no? Un científico y hace un hombre a partir del fango. Y le dice, no, no, pero enséñame, haz tu propio fango.
sí, pero haz tu propio fango, haz tu propio barro, y es por eso que el hombre no puede crear. Procrea la mujer, el hombre no crea, ni llueve. Este, entonces, pero aquí la mente, digamos, es, o sea, la naturaleza de Dios. ¿Quién creó a Dios? No, no, pues Dios es el origen. Fudum. Bueno, entonces, vamos a continuar. El hombre, vio el hombre la creación en el fuego del Creador y quiso crear, y con permiso del Padre, entró en la esfera de la creación y poseedor futuro de plenos poderes. Aquí si te fijas, ya te están diciendo que en el futuro vas a tener plenos poderes para reconfigurar la materia a través de tu mente y vas a tener el poder de crear. ¿Eh? Son sutiles, pero sí, sí está. Entonces, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Aquí podemos interpretar que cuando habla de su hermano se refiere al nombre y a la mente creadora, yo creo. Tendría, tendría que releerlo para saber que no me equivoco, pero me parece que no está mal mi sospecha. Entonces toma el conocimiento de las obras de la mente creadora y del nombre, las que lo amaron y lo hicieron partícipe de su jerarquía. Habiendo explorado así su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego, que es lo que va a leer este güey ahorita. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y desgarrando el velo mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. Mm. Eso está también como interesante, porque el hombre ya, o sea, digamos que tiene el poder sobre el cosmos. ¿Te acuerdas que este Agripa de eso se jactaba, de controlar el cosmos, verdad? Y saca esas ideas de este libro. Augustus, no, que Cornelius Agripa von Nettesheim saca todos sus conceptos de este libro. Ya más o menos entendemos por qué. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y desgarrando el velo, mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza, que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. Al parecer, sí era Arturo Más, Arthur Más. Entonces, poseedor ya de plenos poderes. Se inclina sobre la escultura y desgarra el velo, es como que pues para desgarrar el velo entre el cielo y la tierra, por así decirlo, ¿verdad? Muestra a la naturaleza inferior la bella figura de Dios. O sea, es como si Dios se deja ver, ¿verdad? Y al ver la naturaleza, que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y la energía de todos los gobernadores, sonríe de amor,
pues ya había reconocido al hombre reflejado en el agua y en la sombra sobre la tierra. Sí, sí, debe de ser un, es como un dios del bosque que se refleja en todo, es un Pokémon legendario. Sí, es un Pokémon legendario. Pues prácticamente Dios le sonríe a la existencia y la existencia le sonríe a él, se deja ver y ve la figura del hombre. Y si te fijas aquí hay como una especie de juego en donde se habla del hombre y de Dios y del hombre y de Dios como si fueran lo mismo, ¿sí? Y es como, como interesante, pues, porque, mira, checa lo que sigue. En cuanto a él, viendo Viendo su su propia propia figura figura. en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella. Y al punto que lo quiso, se realizó y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza, a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él y copularon juntos porque eran amantes. Fíjate, o sea, se cuenta, Dios se ve y Dios se ve en, o sea, reflejado, sí, la naturaleza y Dios son amantes. Pues es panteísmo, pero fíjate, o sea, se cuenta, se supone que Dios posee esta belleza inagotable y había visto o sea, y Dios son, o sea, ¿cómo se dice? La naturaleza le sonríe de amor a Dios, ¿verdad? Pues vio la figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra, o sea, es como que el hombre es Dios, ¿sí me explico? Y entonces, en cuanto a él, o sea, en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, al ver su propia figura en la naturaleza, ¿verdad? Reflejada en el agua, la ama y quiere habitar en ella y es como que o sea, ve cómo se están explicando ellos que somos Dios. O sea, Dios se ve en la tierra y le gusta tanto la naturaleza que viene a vivir aquí, ¿sí? Entonces, quiso habitar en ella y de pronto lo que quiso se realizó y vino a habitar la forma irracional. Es un narciso humano, probablemente sí. Y la naturaleza a su vez acoge al amado, ¿verdad? Se entrelaza con él y compulan juntos porque eran amantes. Entonces, checa. Lo que sigue está chido y yo creo que ahí terminamos porque va a venir este Hermes y va a interrumpir a Poimandres, pero ya también para dormirnos. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, solo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño, porque viene del que nunca duerme, sin embargo, es vencido. Entonces, eso está súper interesante y está chido como para ya terminar. A diferencia de todos los seres vivos de la Tierra, el hombre es mortal por el cuerpo, o sea, tu cuerpo es mortal, pero lo que es esencialmente tu humanidad, lo que te distingue de los animales, tu espíritu y tu alma, la conciencia, ¿verdad? Es inmortal, se supone. Entonces, a pesar de ser inmortal y que tienes plenos poderes sobre todas las cosas, mueres y estás sometido a logos, o sea, estás sometido al destino, es decir, estás sometido al control de los siete gobernantes, pero eres superior a la estructura, ¿verdad? Pero de cualquier modo decidiste volverte esclavo dentro de la estructura. ¿Y quién habla mucho de superestructuras? Un señor del cual no vamos a hablar hoy. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño, porque viene del que nunca duerme, sin embargo es vencido. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, déjame, busco esa parte. Escritos.
y filosóficos. Marx. Déjame ver si los tengo aquí. Es que aquí en la parte de... Yo sé que esto se va a poner súper lento a la hora de escuchar el audio, pero en la parte de los escritos de Marx de económicos, los escritos económicos y filosóficos, en el, en la parte número 5 si no me equivoco, de la parte del capitalismo y comunismo, o de la propiedad y el comunismo, él habla del origen del hombre, pero déjame ver si tengo aquí el escritos filosóficos. Chingado. ¿Dónde los tendré? A ver, dame chance. Déjame ver si los. Déjame ver si los tengo por aquí, güey. A ver si están aquí. Dame chance. Yo sé que esto se va a escuchar de la verga en el audio. Ah, es que es manuscritos, güey. Qué pendejo. Es manuscritos. Entonces, propiedad privada y comunismo. Aquí está, propiedad privada y comunismo. En la parte número 5. El movimiento entero de la historia es por ello su generación real. Actividad social, no. La muerte, no. Como quiere la propiedad privada, solo no. Como hemos visto de otro modo. El hombre es el objeto inmediato de la ciencia. Solo un ser se considera independiente. Ah, sí, es esta parte. Sí, esa es la parte número 5. Checa. Manuscritos económicos y filosóficos de Marx. En la parte de la propiedad y el ¿qué? Y el comunismo, propiedad privada y comunismo. En el inciso 5, esto es lo que escribió. Un ser solo se considera independiente en cuanto es dueño de sí y solo es dueño de sí en cuanto se debe a sí mismo su existencia. Y luego checa con que continúa. Un hombre que vive por gracia de otro se considera a sí mismo ser dependiente, ¿verdad? Vivo, sin embargo, totalmente por gracia de otro, cuando le debo no solo el mantenimiento de mi vida, sino que él además ha creado mi vida, es la fuente de mi vida, y mi vida tiene necesariamente fuera de ella el fundamento cuando no es mi propia creación. La creación es, por ello, una representación muy difícilmente eliminable de la conciencia del pueblo. El ser por sí mismo de la naturaleza y del hombre le resulta inconcebible porque contradice todos los hechos tangibles de la vida práctica. La creación de la Tierra ha recibido un potente golpe por parte de la geonosia, es decir, la ciencia que explica la construcción de la Tierra, su desarrollo como un proceso como autogénesis. La generatio equívoca es la única refutación práctica de la teoría de la creación. Entonces, continúa acá, porque esa parte como que no tiene mucho que ver. Ahora bien, es realmente fácil decirle a un individuo aislado lo que ya Aristóteles dice. Es esto. Has sido engendrado por tu padre y tu madre, es decir, has sido el coito de dos seres humanos, un acto genérico de los hombres, lo que en ti ha producido al hombre. ¿Ves, pues, que incluso físicamente el hombre debe al hombre su existencia? Y es eso, o sea, creo que tiene que ver con este escrito, o sea, de que el hombre es andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño porque viene del que nunca duerme, sin embargo, es vencido. Creo que tiene, o sea, conforme vamos a ir avanzando en la lectura de este libro, ese texto se va a volver muchísimo más obvio, muchísimo más obvio. Pero no sé qué, se me hizo chido, güey, no sé qué hayas opinado tú de esta sesión de grabado, de esta sesión de escuchar a Arturo más. Y no avanzamos mucho, güey.
Avanzamos 16 minutos. Sí, faltan las 3 horas. Faltan las 3 horas, pero si entendemos esto fundamentalmente, luego se va a volver obvio cada vez que salga en el marxismo, que vas a decir, no mames, esto es marxismo, esto es hermetismo. Entonces, cierro la grabación. Termino la grabación ya. Stop recording. Hora 25. Ahí está ya.